tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy quiero hablar una vez más de la Premio Nobel de Literatura del 2024, Han Kang, la escritora de Corea del Sur, con la última novela que se ha traducido al español y que conocemos ahora en México, que se llama Imposible decir adiós. En realidad, esta es una novela del 2021. Ella sale a la venta en su país en esa fecha, pero bueno, nosotros la tenemos ahora aquí en traducción y bueno, puedo decir que se convierte en una pieza más de este rompecabezas de las obras, de las novelas que conocemos de la autora Han Kang. Aquí, bueno, pues también, igual que hizo con La Vegetariana, por ejemplo, que ya reseñé también en este canal, nos va a contar una historia de mujeres. Aquí le da un giro pues mucho más histórico, político, pero no deja de ser una historia increíble de amistad entre dos mujeres donde una tiene que ayudar a la otra, donde una tiene que pues salvar a su amiga. Ahora, ¿de qué va esta historia? Pues nos cuenta, como les decía, la amistad entre Wuyenga y Inseon, espero estar diciéndolos medianamente bien, que son dos amigas que se conocen desde la época universitaria. Cada una ahora vive en diferentes lugares, se conocieron en Seúl, pero ahora vive una en Seúl y la otra vive en la isla de Jeju, y se conocen de jóvenes, les gusta el arte y una de ellas decidió irse a esta isla porque, bueno, regresa a el hogar familiar donde vive su madre, que está enferma y tiene que cuidar de ella. Pero siguen teniendo comunicación estrecha, ¿no? Constante, y Ginjenga está teniendo unas pesadillas un tanto extrañas donde va corriendo en el bosque. Entonces le dice a su amiga, quien se dedicaba a hacer documentales y videos y sobre eventos históricos de Corea, que le ayude a recrear todo este espacio para ver si así puede dejar de tener estas pesadillas. Y así es como empieza la obra. Entonces, nosotros al empezar a leer esta novela, pues nos encontramos totalmente al mundo onírico del personaje y en realidad no entendemos bien qué es lo que está pasando. Todo esto lo vamos descubriendo en los siguientes capítulos, que además está dividida en 3 partes esta novela, ¿no? Entonces, están en eso. La amiga, como les decía, que hacía los documentales, ha decidido regresar a la isla de Jeju y además se dedica a la carpintería, se vuelve aficionada a la carpintería y construye cosas y tiene un accidente grave donde tiene que ser transportada en una ambulancia aérea a Seúl porque tuvo este accidente. Y ahí se reencuentran las amigas y entonces ella le dice que por favor vaya a su casa y alimente al periquito que se quedó ahí porque, bueno, pues ya han pasado 2 días, está solito en la jaula y entonces hay que alimentarlo. Ella dice que sí, acepta, y cuando va de regreso a la isla de Jeju, pues no es tan fácil llegar ahí porque hay una tormenta de nieve donde las cosas empiezan a ponerse un poco difíciles para que llegue a la casa de su amiga. Pareciera que esta es una historia pues simple, ¿no? Como les decía, de la amistad entre ellas dos, pero en realidad tiene muchísima más profundidad, ¿no? Como les decía, es otra de las piezas del rompecabezas de la obra de Han Kang, dialoga con la novela de Actos Humanos del 2018, porque esta novela, Imposible decir adiós, habla de una escritora que recientemente había publicado una novela, que probablemente sea Actos Humanos. Entonces ahí están dialogando las novelas. También tiene relación con Blanco, otra de las novelas de Han Kang. Entonces todas ellas están dialogando entre sí y además pues nos dan un punto de vista, digamos, muy crudo de la historia de Corea del Sur, que obviamente para nosotros que estamos tan lejanos a este país, pues son prácticamente desconocidos. Entonces, cuando ella llega a la isla, a la casa de su amiga, empieza a encontrar evidencias de una matanza en 1948 de la isla de Jeju, donde puede ver que la familia de su amiga estuvo involucrada. Pero bueno, ahí es cuando realmente empieza, digamos que la segunda capa de la narración o de la historia que Han Kang nos quiere contar en Imposible decir adiós. Y así empieza a contar estas dos historias simultáneas. Quiere decir además que al contarnos lo de la matanza en 1948, pues va a ir a testimonios y a lo que
su propia amiga relata que le contaba a su madre, y entonces la historia pues va alternando, se va combinando el presente con el pasado para ir reconstruyendo estas dos historias. Entonces, si lo vemos un poco desde fuera, pensaríamos que esta historia donde la amiga que está accidentada en Seúl le pide a la otra que regrese a su casa a darle de comer al periquito, pues sería realmente pues hasta cierto punto trivial si la comparamos con lo que pasó en la matanza de la que ella va a ir descubriendo cosas cuando regrese a la casa de la amiga. Pareciera que no hay un equilibrio entre estas dos historias, entre la relevancia de las historias. Pero obviamente pues Han Kang es una gran escritora, esto no es así, las historias se van relacionando y entonces hay una comparación ahí implícita donde el peso de la amistad de estas dos mujeres y es importantísimo y entonces hay que ir a ayudarla con lo que ella le pidió y al mismo tiempo va a desembocar en ayudarla en reconstruir esta historia del pasado, ¿no? Entonces, así se va desarrollando la historia. Es importante decir que también, como en otras novelas de Han Kang, en La Vegetariana, hay descripciones largas, descripciones donde se cuenta o se está diciendo qué es lo que está haciendo y sintiendo el personaje principal, pero además habría que agregarle otro factor aquí a Imposible decir adiós. Es una novela que además es mucho más abstracta y poética, por decirlo de alguna forma, de lo que han sido las otras, creo yo, o al menos eso me pareció a mí. Es una novela pues más difícil de leer, más compleja en su desarrollo precisamente por esto, ¿no? Va alternando el pasado con el presente, va alternando las historias de estas mujeres y además nos va dando una descripción del entorno. Creo que también es muy importante mencionar aquí que la nieve, la naturaleza, es un personaje en sí mismo en la novela. El color blanco, obviamente, que no solo refiere a la novela anterior, pero al escenario, a la naturaleza que les rodea, ¿no? Entonces está la nieve, el color blanco y por supuesto está el río, que también pues será simbólico en la construcción de la historia del personaje que habla también de la relación con la madre y de la relación que la madre tiene con el padre. Entonces, si se dan cuenta, pues son todos estos pequeños e importantes elementos que se van conjuntando en la novela para crear esta narrativa, esta historia que la verdad pues es bastante triste. Creo que incluso es más triste que La Vegetariana, o al menos así me lo pareció a mí. Sí me entristeció leer esta historia, no solamente por la matanza, sino por pues la vida que han tenido estas dos amigas bastante solitaria, ¿no? Es una novela también muy nostálgica, melancólica, como es en general o muchas veces la literatura asiática, ¿no? De los países como Japón, Corea, etcétera. Y esta pues se conserva y se mantiene en este mismo tono. Entonces hay mucha nostalgia ahí, mucha añoranza por no solamente la amistad o la relación que unía a los dos personajes femeninos, pero también mucha añoranza por lo que era, siento yo, Corea en el tiempo anterior a estas matanzas y hacia esta situación política que se generó con la división o que terminó con la división de las dos Coreas, ¿no? Entonces es una novela sí interesante, no nos va a dejar jubilosos al terminar de leerla, pero creo que sí nos da un panorama histórico muy interesante de lo que es este país. Y bueno, por supuesto, como les decía, también nos cuenta sobre la historia y la amistad entre estas dos mujeres que sobrepasa pues el tiempo y sobrepasa también el destino y las pruebas que les da la vida. Entonces, pues, ojalá se animen a leer Imposible decir adiós. Además, cabe mencionar que es el primer lugar en ventas en México actualmente, entonces vale la pena regresar a esta autora premio Nobel, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.